Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Gracias a Dios por su vida, por estar presentes y por la lectura del día de hoy. Padre, en el nombre de Cristo, te alabamos, te bendecimos, te amamos, te adoramos, Señor. Queremos estar contigo ya en la vida eterna, disfrutando de tu presencia entre nosotros, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de compartir tu palabra, de leer tu palabra, Señor, y de poder estar haciendo tu voluntad. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. ¿Cómo están de nueva cuenta? Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos otra vez aquí. Desgraciadamente el tiempo nos come, los afanes de esta vida nos comen y no hemos podido hacer un en vivo, pero por lo menos las grabaciones aquí están. Ahorita seguramente en estos momentos o estoy yendo por mi hija o estoy haciendo algo de trabajo o estoy planeando qué voy a hacer, pero bueno, estamos aquí presentes ya para hacer las cosas que nos ha mandado hacer el Señor. Y vamos a iniciar con la lectura para no darle tanta vuelta. Hoy nos toca el penúltimo capítulo de Crónicas. Ya vamos a acabar con el primer libro de Crónicas, que nos falta el segundo, ¿no? Pero bueno, una pequeña recapitulación de lo que vimos ayer. En el capítulo 26, bueno, seguimos viendo las funciones de los levitas, lo que hacían en el templo. Y en el capítulo 27, algo que me saltó a mí, personalmente algo que me saltó, es la cantidad de varones que estaban al servicio del templo, de la tienda del Señor, ¿no? De la tienda me refiero porque con David todavía no había un templo físico, no había un templo digamos, hecho de piedra. Era todavía el tabernáculo que había mandado a que Moisés construyera. Pero eran 24,000 personas al servicio del templo. Luego nosotros nos andamos quejando cuando prestamos servicio en una iglesia o cuando estamos en la congregación o en la iglesia y nos dicen, oigan, necesitamos servidores como edecanes para cargar sillas, no lo sé, para lo que sea. Nadie levanta la mano, ¿no? Yo me acuerdo cuando el Señor me llamó a prestar servicio en la iglesia, yo decía, nah, pues con la preparación que tengo, el instituto, los cursos, todo, seguramente me quieren como para maestro de pastores, ¿no? Y que me ponen a cargar sillas y mesas. Un trabajo que realicé durante 2 años y créanme, me sentía, hacía las cosas como para el Señor. Por eso, imagínense, y nosotros como servidores en la iglesia en la que me congregaba, éramos, yo creo que en total, así exageradamente, éramos como exageradamente unos 500. Y aquí David nos está diciendo que había 24,000. En la palabra del Señor decía que eran 24,000 personas al servicio del tabernáculo de Dios. Eso sí es increíble, ¿no? Por eso cuando el Señor nos mande a prestar algún servicio, no nos hagamos que ahí, como que no escuchamos y mejor vamos a prestar un servicio y vamos a prestarlo con el corazón, porque no se lo estamos prestando a hombres, se lo estamos prestando al Señor. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión, como les comentaba, nos toca el capítulo 28 del libro primero de Crónicas, el penúltimo capítulo, y escrito está: Salomón sucede a David. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Escúchenme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto del Señor, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había yo preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra, y has derramado mucha sangre. Pero el Señor, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel, y de entre todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel, y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre si él se esforzara a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación del Señor, y en oídos de nuestro Dios, guarden e inquieran todos los preceptos del Señor su Dios, para que posean la buena tierra y la dejen en herencia a sus hijos después de ustedes perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás,
mas si lo dejas, él te desechará para siempre. Mira pues, ahora, que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas, también para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa del Señor y para todos los utensilios del ministerio de la casa del Señor. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio y plata en peso para todas las cosas de plata para todos los utensilios de cada servicio, oro en peso para los candeleros de oro y para las lámparas, en peso el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto del Señor. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano del Señor, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque el Señor Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar tus órdenes. Y con eso terminamos el capítulo 28 del libro primero de Crónicas. Y si Dios lo permite, mañana estaremos haciendo el comentario. Nada más llévense en la mente que David le preparó todo a Salomón. No solamente le dejó un reino increíblemente grande, le dejó todo puesto para que Salomón nada más interpretara, perdón, los planos y pudiera construir el tabernáculo, el templo del Señor. Él iba a construir el templo del Señor. Bueno, vamos a comenzar en esta ocasión con la lectura del libro de Miqueas. En el libro de Miqueas, ayer leímos el capítulo 4, un capítulo donde se habla del reino milenial de Cristo. La gran mayoría de los profetas hablaron de juicio severo en contra de Israel, pero muchos de ellos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, bueno, de hecho casi todos, más bien dicho todos, hablaron profecías acerca de la segunda venida del Señor, acerca del reino milenial, acerca del ministerio de Jesucristo. Y en esta ocasión Miqueas no se queda atrás y él habla del reino milenial de Cristo que vendría. De hecho, Miqueas ya les había profetizado al pueblo de Israel y al pueblo de Judá que ya venía su castigo y que Dios no los iba a abandonar. Eso lo leímos en el capítulo 3. Pero también nos damos cuenta que sí los iba a mandar a disciplina, pero la promesa del Señor es que no solo los iba a meter en disciplina, sino después que del tiempo en el cual fueran disciplinados, iban a, ¿cómo se llama? Iban a volver a recibir las bendiciones del Señor. Ajá, lo vamos a ver en Lucas. Ahora que hagamos el comentario de Lucas en un momento, vamos a ver a qué se refiere eso. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura en esta ocasión del capítulo 5 del libro de Miqueas y escrito está. El reino del libertador desde Belén. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder del Señor, con grandeza del nombre del Señor su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio venga a nuestra tierra y cuando oye nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio, cuando vengan contra nuestra tierra y oyen nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío del Señor,
como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasara y hollare y arrebatara, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice el Señor, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Bueno, no, mañana haremos el comentario, ya el próximo año cambiaremos el formato, pero en esta ocasión nada más quiero que se vayan con dos cosas. En este capítulo 5 acabamos de leer uno de los versículos más famosos navideños que nos gusta utilizar para la Navidad. Lo acabamos de leer, espero que lo hayan identificado. Y también vemos ahí un personaje llamado Nimrod. Él, de hecho, él tiene mucho que ver. No, bueno, sí tiene que ver con la adoración a la Virgen María, ¿no? A la que adoran por allá ciertos personajes. Nosotros ya saben que solamente adoramos a nuestro Dios Padre Todopoderoso, a nuestro Hijo Señor y Salvador y al Señor Espíritu Santo, dador de vida. Pero Nimrod tiene que ver con la adoración a María. Si Dios lo permite, mañana estaremos haciendo el comentario. Ya estaremos haciendo el comentario del famoso versículo navideño, uno de los más famositos que utilizamos en estas épocas. Espero lo hayan experimentado. Vamos a dar el brinco hasta el capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Pero vamos a hacer un pequeño comentario, muy pequeño comentario, porque quiero explicarles algo en el libro de Pedro un poco más. Lo que nos llamó la atención fue la parábola de la higuera estéril, ¿no? ¿Por qué nos llamó la atención? El Señor Jesús nos dice una parábola en donde dice que un hombre vio una higuera que durante 3 años no dio fruto, no dio fruto. Ajá. Entonces, le mandó a uno de sus labradores, le mandó a su labrador que la arrancara, que la cortara de raíz, que la destruyera, que la quemara. Y el labrador le dijo, no, dale chance otro año para que dé fruto. Y entonces si no da fruto, va a ser cortada de tierra. ¿A quién se refería con esa parábola? Obviamente se estaba refiriendo al pueblo de Israel en ese momento. ¿Por qué? Los 3 años a los que se refiere que no había dado fruto fue durante el ministerio de Jesucristo. El ministerio de Jesucristo, como sabemos, duró 3 años y a pesar de los milagros y señales y prodigios que hizo frente a sus ojos, porque no los hizo a escondidas, los hizo frente a sus ojos, el pueblo de Israel de ese tiempo no quiso creer en él. De hecho, hasta a la fecha no siguen sin creer en Jesucristo como el Mesías. Ajá. Entonces, el Señor, al ver que su pueblo no estaba dando fruto, pues mandó a que se cegara, a que se cortara, a que se exterminara. Pero el labrador, que es Jesucristo, le dijo, dales otro año más para que ellos puedan, ¿cómo se llama? Entender que su Mesías ya vino, que su Salvador ya vino. Bueno, una parte de esta profecía acerca de esta parábola se cumplió, porque después de que ellos mataron a Jesucristo, como les dice Pedro en Hechos, ¿no? Ustedes mataron al autor de la vida. Este, Ellos no creyeron en Jesucristo. ¿Y qué fue lo que pasó 70 años después de la muerte de Jesucristo? La destrucción total de Jerusalén. La destrucción, bueno, total me refiero a que no quedó piedra sobre piedra, conforme lo había dicho Jesucristo. Aquí lo leímos en Lucas, cuando vio a Jerusalén desde arriba, ¿no? Que no iba a quedar piedra sobre piedra. Cuando les dijo, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Cuando todas las profecías de Jesucristo y estas se cumplieron en el sentido de que fueron destruidas. Y de ahí, pues ya esperemos que se tenga el tiempo en este año que nos queda de la semana 70 para poder, bueno, los que no han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, que tengan la oportunidad de reconocerlo. ¿Por qué? Por aquí hay un comentario que me gustó mucho, que dice este comentario es de ¿cómo se llama este cuate? G.H. Lang. Este cuate da un comentario y dice así, dice, ni nación alguna ni ninguna persona tiene razón alguna para gozar del cuidado de Dios
si no da los frutos de justicia para gloria y alabanza de Dios. Ah, híjole, dirían por ahí, está medio pesada esta sentencia que lanza este cuate, ¿no? O sea, ahí es cuando nosotros nos debemos de preguntar qué tipo de fruto hemos dado, qué fruto hemos dado a nosotros. El Señor no solamente nos recibe para que estemos ahí de conchuditos esperando a que Él venga, no, el Señor dice, ¿qué frutos has dado? ¿Qué frutos vienes a presumirme? ¿Qué frutos diste después de que yo te elegí para salvación eterna, no? Háganse esa pregunta, ¿qué frutos hemos llevado? El siguiente comentario de Lucas que les quería hacer es cuando el Señor menciona lo de la puerta estrecha del reino, que algunos interpretan cuando dice el Señor Jesucristo, cuando le preguntan que cómo entrarán al reino de Dios y Él les dice, esfuércense por entrar en la puerta estrecha. Cuando les dices esfuércense, muchas personas han interpretado esto como que es una salvación por obras, que tenemos que estar haciendo obras para poder entrar en el reino de Dios. No, eso no es verdad. Cuando leemos el contexto a la luz de la palabra del Señor, cuando el Señor Jesús nos dice que nos esforcemos por entrar en la puerta estrecha, en realidad nos está diciendo que recibamos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, como les he dicho siempre, si hay personas que dicen ser cristianos, pero no manifiestan frutos, no manifiestan un cambio radical en su vida, lo único que recibieron fue en sentimiento y por eso abandonan. Recuerden la parábola del sembrador, por eso abandonan a Jesucristo. Ajá, aunque Jesucristo nunca nos abandona, ellos sí lo abandonan. Y la segunda es que si de verdad nosotros ¿qué significa esforzarnos por la puerta estrecha? Aguantar calumnias, aguantar burlas, aguantar golpes, aguantar persecución, aguantar tristezas, aguantar tribulaciones, aguantar paciencia. Híjole, tantas cosas que por eso muchos no le entran, ¿no? Muchos dicen que la vida cristiana es fácil. Yo quisiera ver a esas personas que dicen que es fácil, que le entren a disfrutar de esta vida hermosa que el Señor nos da, que en realidad el pertenecer a Cristo, el pertenecer al Señor, híjole, sí está medio difícil en el sentido de los frutos que tenemos que dar, ¿no? Y pues no seamos cristianos perezosos, no estemos nada más sentaditos, acostaditos tratar nada más escuchando a los hombres. Hay que leer su palabra, hay que leer su palabra. De hecho, ahí en la portada de la lámina dijo, bendito el bienaventurado los que leen y escuchan las palabras de esta profecía, ¿no? Eso tenemos que aprenderlo muy bien. Pero bueno, vamos a pasar en esta ocasión al capítulo 14 del Evangelio de Lucas y escrito está, Jesús sana a un hidrópico. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban, y he aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándolo le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de ustedes si su asno o su buey caen en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no lo podían replicar a estas cosas. Los convidados a las bodas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, cuando fueras convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú, ay, perdón, ajá, que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidió a ti y a él, le diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueras convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero será recompensado en la resurrección de los justos. Uf, parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, vengan, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla.
te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque les digo que de ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¡Bolas! Lo que cuesta seguir a Jesús. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando la sal pierde su sabor. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Híjole, eh, a veces hacemos el intento de poder dar una pequeña explicación a las palabras de Jesucristo. Son tan hermosas y tan llenas de sabiduría que no nos alcanzaría la vida para poder por lo menos entender lo que nos está diciendo completamente. Pero bueno, mañana, si Dios lo permite, haremos el comentario. En esta ocasión nos toca leer el capítulo 2 de la carta segunda de Pedro. Y antes de iniciar, vamos a tocar un tema, algo que yo creo que sí nos debe de llamar la atención, porque tiene que ver con el discipulado personal. Totalmente tiene que ver con el discipulado personal. Ajá. Tenemos que entender una cosa. Dios jamás nos va a hacer santos en contra de nuestra voluntad. Eso sí lo tenemos que tener bien clarito. El Señor nunca nos va a obligar a hacer nada. Siempre tiene que existir deseo, decisión y disciplina por parte de nosotros. Ajá, el Señor, el Señor Todopoderoso nos escoge para ser sus discípulos. Sin embargo, no nos va a obligar, no nos va a obligar a hacer algo que no queramos. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Jamás, el Señor nos escoge y nosotros tenemos que tener deseo, pasión, ganas y disciplina para poder hacer lo que el Señor espera de nosotros. Después en este mismo capítulo, en el que leímos ayer, en el primer capítulo de la segunda carta de Pedro, nos habla de la fe. Obviamente estaba hablando de la fe en el Señor Jesucristo y de fe de personas que ya lo habían recibido como Señor y Salvador. De hecho, su carta está dirigida totalmente a cristianos. Su carta no está dirigida a gentiles, su carta está dirigida a cristianos. Ajá. Entonces, el primer punto que toca nos habla de la fe. La fe que debemos de tener en el Señor Jesús, la fe salvadora. Ya le subí un video en otros comentarios, a ver si lo puedo salvar. Ah, no, no es cierto. No la he subido. Hoy lo subí, ya lo encontré. Lo voy a subir como comentario a este video para que ahí, si tienen oportunidad, lo vean. De la fe salvadora en el Señor Jesús. Pero lo que les decíamos en Lucas y Miqueas, en Lucas con lo de la higuera estéril y en Miqueas con lo de que todos tenemos que echarle ganas a servir al Señor. En esta ocasión, el buen Pedro nos explica que la fe por sí sola es buena, pero que esa fe tiene que ir complementada con más cosas. Santiago nos dice que la fe va complementada, que las obras son el resultado de la fe. Y Pedro me dice, ok, ¿tú tienes fe? Bueno, no creas que eso es todo lo que necesita. Bueno, no creas que es todo lo que tienes que hacer. Aquí hay unas cosas más, no para salvación, sino para demostrar tu fe. Y nos da una lista de 7 cositas que tenemos que hacer. La primera fe se complementa
con la virtud. Ujú, la virtud. ¿Qué es la virtud? Ok, la virtud es bueno, miren, Tom Olson en uno de sus comentarios dice, añadan a nuestra fe la virtud o valentía de David, a la valentía de David el conocimiento de Salomón, y al conocimiento de Salomón la paciencia de Job, y a la paciencia de Job la piedad de Daniel, y a la piedad de Daniel el afecto fraternal de Jonatán, y al afecto fraternal de Jonatán, el amor de Juan. Bien facilito, ¿verdad? Imagínense, la valentía de David, el conocimiento de Salomón, la paciencia de Job, la piedad de Daniel, el afecto de fraternal de Jonatán y el amor de Juan. A ver, ¿quién levanta la mano? Ahora, también tenemos que comprender que estas cosas no son una escalerita. Desgraciadamente, a mí al principio así me lo enseñaron, que era como una especie de escalera que yo tenía que ir ascendiendo para poder ser un cristiano maduro. Ahora que gracias a Dios hemos estudiado más a fondo el tema, nos damos cuenta que no es una escalerita, no es por niveles, no es que, ay, ya alcancé la piedad, ahora voy a alcanzar el conocimiento, ay, ya tengo piedad y conocimiento, ahora voy a alcanzar el dominio propio. No, todas estas, al igual que los frutos, se tienen que expresar en una sola vez. No es que ya le eché ganas y ya nada más me falta el amor. No, porque entonces no tienes nada. Estas 7 cositas que Pedro nos dice en este capítulo se tienen que manifestar todas juntas, todas juntas. Por eso les digo, a ver, ¿quién se dice cristiano, no? Bueno, ¿qué es la virtud? Vamos a hacerlo muy rápido, no me quiero meter en este tema. Como les dije en el video de ayer, si requieren que profundicemos más en esto de que nos está dando Pedro, con todo el gusto del mundo, damos una sesión especial de estos versículos. La virtud, ¿qué significa la virtud? Piedad o bondad en la vida y en excelencia moral. Ujú. Pero también es temple espiritual frente a un mundo espiritual. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es conocimiento de la verdad espiritual. ¿Cuál es la verdad espiritual? Jesucristo. Ya ven, por eso muchos no quieren estudiar ni un cursito, no quieren asistir a la Biblia básica cuando es una orden del Señor, ¿no? El conocimiento ¿cómo se llama? De la verdad espiritual. Luego de eso tenemos el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es soportar la persecución. El dominio propio es paciencia, ajá, es soportar la persecución y la adversidad, ajá, y la paciencia que va complementado con esto es soportar y persistir frente a todo lo que parece ir en contra de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos enfrentado problemas y que a veces ya no vemos ni para dónde meternos abajo de una piedra para librarnos de todo? ¿Cuántos pasamos por tribulaciones? Pero cuando no leemos la palabra del Señor, a veces hasta le preguntamos, ¿por qué a mí, Señor, si soy bien bueno? Sí, bueno, para nada, porque aquí te está la respuesta a todo lo que te está pasando, ¿no? Después de la paciencia tenemos el amor el afecto fraternal. Digo, después de la paciencia es la piedad. ¿Qué es la piedad? Reflejar el carácter de Cristo. Ajá. ¿Y cómo era Jesucristo? Manso y humilde. Ajá, manso y humilde. ¿Cuántos de nosotros, no? Cuando nos ofenden, luego brincamos, ¿qué te traes? Déjate venir, ¿no? A ver cuándo logramos. Después de la piedad viene el afecto fraternal, que va suplementado a la piedad. ¿Qué es el afecto fraternal? ¿Cómo decirlo? Eh, 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 es mostrar el amor hacia todos los demás. No solamente a nuestra familia, sino a todos los demás. Ajá. Y en este caso también tiene que ver con el amor. Por eso les digo, no es uno por uno. Todos juntos los tenemos que manifestar. ¿Qué es el amor? ¿Cuál era el amor de Jesucristo? ¿Cuál era el amor de Jesucristo? ¿Cómo demostró su amor Jesucristo por nosotros? Dando la vida por nosotros cuando no lo merecíamos. Él soportando el castigo que yo tendría que haber pagado. Ese es el amor, dar la vida por los demás. Ajá. Dice el amor, dice, podemos mostrar nuestro amor dando nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros y nuestras vidas para los demás. Dice, todas estas 7 gracias las tenemos que mostrar como verdaderos cristianos, como discípulos de Cristo, como seguidores de Jesús. No es que ya soy bien piadoso, me faltan los demás, pero ya soy bien piadoso. No. O todos juntos o nada. No se puede ir trabajando ya alcancé el amor fraternal, solamente me falta el amor. No, o todos o nada. No podemos estar jugando con el Señor. Es que yo tenía 6 de las gracias que menciona Pedro en su carta, me faltó una. No,
o todo o nada. Con el Señor no estamos a medios tintas, o es todo o nada. No dice en Apocalipsis, ojalá hubiera sido frío o hubiera sido caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Imagínense nada más cuando no queremos hacer las cosas que nos manda el Señor y obedecer la palabra, pero estoy seguro que muchos ni siquiera conocen estos versículos de Pedro porque no leemos la palabra del Señor. Pero bueno, ahora sí, después, ay, ¿por qué siempre termino regañando? No lo sé, siempre exhortando, no regañando, estoy exhortando a que leamos la palabra del Señor. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro y escrito está, esta me encanta, falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Dónde hemos visto falsos profetas y falsos maestros? Bueno, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, Dios, sino que arrojados al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su inmundicia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y blanas y vanas, seducen con concupiscencias de carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dios de mi vida, que dice Hebreos que Dios nos libre de caer en manos de un Dios enojado. Como les decía, en estos tiempos estamos viendo muchos que están apostatando de la fe. Un comentario que hizo mi esposa acerca de que por qué, y es que yo preguntaba, ¿por qué se ha dado en estos tiempos o en estas semanas tantas personas que según eran cristianas y se regresaron al catolicismo? Ojo, ojo. eh, Mi esposa es una gran historiadora, muy conocedora de la historia de la palabra. Ella sí se entera de toda la historia alrededor de la palabra. Yo soy un poquito más flojo en ese sentido, pero a ella le encanta ver toda la historia alrededor de lo que se dice. Y si no lo saben,
Hace poquito celebramos 502 años de la reforma de Martín Lutero, no de la palabra de Dios, no de la reforma de Martín Lutero. ¿No se les hace raro que al estar celebrando la reforma de Martín Lutero, el catolicismo haya hecho que muchas personas que se decían cristianas regresaran a sus filas? Por ahí me suena tranza, ¿no? A mí también, así para decirles, vamos a darles en la torre. Pero bueno, ya el Señor, acabamos de leer la condenación que tiene contra los falsos maestros, que Dios les dé oportunidad de arrepentirse porque el castigo que les espera es increíblemente fuerte. Pero bueno, por el día de hoy, señores, gracias a Dios, gloria a Dios, acabamos con la lectura y pues vamos a alabar al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te necesitamos en cada momento de nuestra vida. Nunca se aparte tu presencia de nosotros, sino que tu Espíritu nos ministre para poder entender todo lo que tienes que decirnos por medio de tu hermosa palabra que nos has regalado, Señor, a la que tenemos acceso aún en este tiempo, que sabemos que vamos a luchar con persecuciones, con afrentas, con castigos, pero siempre, siempre, Señor, sabemos que tú estás a nuestro lado reconfortándonos y que la promesa que tenemos es mucho mayor a cualquier sufrimiento que tengamos en esta vida. Te damos gracias, Señor, por el alimento físico que nos diste el día de hoy, pero sobre todas las cosas te damos gracias por este alimento espiritual del cual nos llenas diariamente y que a nosotros nos das el privilegio de leer tu palabra. Gracias, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo no se aparte nunca de nosotros, que tu cuidado esté con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, que nos lleves bien, con todo bien a la casa, al trabajo y a todo lugar donde vayamos, porque si vamos sin ti, no queremos salir a ningún lado. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios quiere y lo permite, nos vemos el día de mañana en el mismo canal. Cuídense mucho, saludos y bendiciones. Hasta luego.